Queridos hermanos, la palabra de este domingo 33º del tiempo ordinario tiene una característica muy especial de la que vamos a hablar en esta mañana. Y es importante recordar que estamos en el 33º domingo, porque el próximo domingo estaremos celebrando el último domingo del año celebrativo, a quien llamamos Domingo de Cristo, Rey y Señor del universo. Y terminado este tiempo, este año litúrgico, comenzaremos uno nuevo, con el tiempo del Adviento, que nos va a preparar para celebrar la fiesta de la Navidad. Por eso aparecen estos textos que en realidad no pretenden asustarnos, todo lo contrario, pretenden llenarnos de esperanza. La primera lectura, que es el primer punto de reflexión, yo he querido llamar esta reflexión brevedad y fragilidad. Brevedad y fragilidad. Y más adelante vamos a comprender por qué la he querido llamar así. La primera lectura de la profecía de Malaquías. El texto es breve y lo podemos volver a leer. Dice que llega el día ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja. Pero al final del texto dice: pero a ustedes, los que temen mi nombre, los iluminará un sol de justicia. Entonces hay una diferencia. Dice: llegará el día ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja ardiendo en ese horno. Pero, a ustedes, los que temen mi nombre, los iluminará el sol de justicia. Y aquí yo creo que hay que hacer varias claridades. La primera, yo creo, hermanos, firmemente que Dios no es vengativo ni retaliador. Pero también creo que el ser humano, con sus actos, se premia o se castiga. En eso sí creo. ¿Por qué? Porque cada acto, hermanos, trae una consecuencia. Todos los actos humanos tienen una consecuencia. Y por eso, si tú bendices, recibes bendición. Y si tú maldices, recibes maldición. Y nadie te está castigando y nadie te está premiando. Cada ser humano, con su conducta, con su proceder, con su manera de actuar, pues recibe las consecuencias de esos procederes, de esas actuaciones y de esa conducta. Es sencillamente eso. Por eso hay que ser muy cuidadoso con la conducta, con el proceder, con nuestros actos. Porque cada acto, cada proceder trae una respuesta, una reacción, un resultado, una consecuencia. Ahora bien, ¿dónde está la justicia de Dios entonces? Porque dice el texto: los iluminará un sol de justicia. Yo les quiero enseñar o recordar, los que ya lo saben, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿O cuál es ese sol de justicia? Y ese sol de justicia tiene dos elementos. El primer elemento del sol de justicia es que la justicia de Dios no es premiar
o castigar, sino revelar en su tiempo la verdad. Esa es la justicia de Dios. No es ni premiar ni castigar, porque cada ser humano se premia o se castiga. Usted decide vivir muy feliz en su hogar si tiene un buen comportamiento, o usted puede hacer de su casa un infierno si tiene un mal comportamiento, y a ti nadie te está premiando, nadie te está castigando. Tú mismo eres el que te premias, tú mismo eres el que te castigas. Pero la justicia de Dios no es ni premio ni castigo, porque yo creo también firmemente que Dios no se levanta por la mañana a castigar a unos y a premiar a otros, puesto que la misma palabra de Dios dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos y hace caer la lluvia sobre buenos y pecadores. Y si la palabra de Dios dice eso, entonces no podemos pensar que Dios madruga a castigar a unos y a premiar a otros. Pero la justicia de Dios, el sol de justicia, es que Dios en su tiempo revela la verdad. Eso sí está muy claro. En su tiempo Dios revela la verdad. Uno puede sufrir mucho tiempo con los embustes, con las trampas, con los engaños, con las traiciones, con las mentiras de los demás. Uno puede sufrir un tiempo con eso. Ustedes lo conocen, mi querido y hermano el padre Carlos Yepes. Yo creo que Dios brillará sobre él como un sol de justicia. Y no ha sido fácil este proceso para él. Y yo todos los días pido por mi hermano Carlos, todos los días pido por mi hermano Carlos, pero Dios hará justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Y no solo con Carlos, sino con muchas personas que son víctimas de calumnias, de malos comentarios, de mentiras, de embustes, de chismes, de traiciones. No solo con Carlos, sino con toda persona. Dios hace brillar su sol de justicia, revelando en su tiempo ¿qué? La verdad. Y el otro elemento del sol de justicia es que hay cosas que uno en su momento no entiende. Y uno dice, yo no entiendo esto, yo no comprendo esto, porque a mí muchas veces, y también ahí funciona el sol de justicia, que Dios en su tiempo nos permite comprender lo que en el momento nuestro no éramos capaces de entender. Eso también es sol de justicia. Ayer atendí, terminando la tarde, un caso muy doloroso. Una pareja joven, les nace su primera hija, Ana Isabel, y a los 2 meses, por un vómito, tal vez una bacteria, un bicho, no sé qué, se muere. Oh, qué cosa tan dura. Yo creo que uno con su primer hijo, ese niño, uno en la luna de miel con su primer hijo, yo creo, a mí se me pone la piel de gallina. Yo digo, y yo les decía, muchachos, vean, yo no, como uno muchas veces dice, me imagino su dolor. Yo les decía lo contrario, yo no me imagino. Porque a veces uno dice, ay, yo me imagino lo que usted está sintiendo. Yo digo es al contrario, yo no me imagino lo que ustedes están sintiendo como papás. Yo estaba brava con Dios, muy enojada, pero fue la oportunidad para enseñarle muchas cosas y que conversáramos sin subestimar su dolor. Porque hay que tener mucho cuidado cuando ustedes hablen con alguien que está muy triste, no le minimicen ni le subvaloren el dolor. El dolor merece todo nuestro respeto. El dolor del otro merece todo nuestro respeto. Pues yo les decía, miren muchachos,
valorando lo que está pasando, no subvalorando el dolor que están sintiendo, hay una claridad. El sol de justicia brillará sobre ustedes. Y ustedes hoy no entienden nada, no entienden ni forro. Están supremamente enojados, profundamente tristes. Pero el sol de justicia brillará sobre ustedes y más adelante el Señor les revelará el para qué de ese suceso. Y puede que alguno de ustedes diga, Padre, pero ¿eso qué para qué va a tener? Todo, hermanos, todo en la vida tiene un propósito de Dios, todo en la vida. No hay nada en la vida que se quede sin propósito, por doloroso, traumático, devastador que sea. Entonces, qué bueno comprender hoy a través de la profecía de Malaquías qué es ese sol de justicia. Y ese sol de justicia es que Dios en su tiempo revela ¿la qué? La verdad. Y Dios en su tiempo nos muestra el propósito de lo que nos sucede, que a veces en nuestro tiempo no somos capaces de entender. Y eso es muy salvífico y eso es muy sanador para todos nosotros. Es una alegría muy grande en el Señor que nosotros digamos el sol de justicia, es decir, la justicia de Dios en el tiempo de Él brillará sobre mí, porque revelará la verdad y porque me mostrará el propósito de lo que hoy me está pasando, que por supuesto no entiendo. El segundo punto de reflexión lo voy a tomar de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, que dice el texto: porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. Está más peligroso que un jubilado. Yo les voy a contar una cosa. Yo trabajé 20 años en un colegio, ustedes ya lo saben, y cuando celebrábamos la misa del abuelito, la misa era a las 11, los abuelitos llegaban desde las 8 y todos nos escondíamos porque los abuelitos eran buscando a quién ponerle conversa y a quién ocupar. Y nosotros, mañana es el día del abuelo, cuidado, que ellos empiezan a llegar a las 8 de la mañana y la misa es a las 11. Que querían hablar con la rectora, que querían hablar con el capellán, que querían hablar con la secretaria, que querían hablar con una profesora, y todos decíamos, no, estamos muy ocupados. Muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso uno no trabajar y meterse en todo. Porque cuando uno tiene mucho tiempo para opinar. El que opina mucho, uno dice, Ave María, ¿qué lo pusiéramos a hacer? Este tan opinante. Entonces yo me inventé una fórmula. Cuando una persona está muy desocupada en una parroquia y comienza a opinar, y Padre, ¿por qué no hacemos esto? Y Padre, ¿y por qué no hace esto? Y Padre, ¿y por qué no arregla esto? Y Padre, ¿y por qué no tumba esto? Entonces yo le digo, el que propone lidera, entonces lidere usted eso. Al que propone, que lidere. Pero eso de estar opinando para que el otro haga es muy fácil, es muy fácil. Pero además de esto, hermanos, una invitación que nos hace la palabra. Así el mundo se acabe mañana, hoy nos tenemos que levantar ojo pues, que mañana se va a acabar el mundo, pues entonces esperemos mañana. Hoy trabajemos, y es trabajar con fe y sin miedo, porque el Señor nos lo dice en el Evangelio de este domingo. No tengan pánico. Cuando escuchen noticias de guerra y de revolución, no tengan pánico. Es decir, no tengan miedo. Ustedes dedíquense a trabajar. Bueno, un amigo nuestro, tal vez no amigo de muchos, pero amigo de muchos también, decía, trabajar, trabajar y trabajar. Perdónenme en esta cuña.
Vea, hombre, primera vez que menciono algo así. Bueno, entonces, hermanos, a mí me da mucha pena, y se los menciono nuevamente, los muchachos nini. Uy, qué peligro tener un muchacho nini. ¿Qué es un muchacho nini? Que ni trabaja ni estudia. Uy, ténganle mucho cuidado a un nini. Si usted tiene en su casa un nini, ahora usted llega y le dice: mi hijito, me acabo de enterar cuál es su patología. Su patología es que usted es un nini, ni trabaja ni estudia. Y el que no trabaja, que no coma. Es lo mismo, y se los voy a confesar. A mí vienen muchas personas a consultarme esto: padre, tengo un hijo drogadicto en la casa. Y yo pregunto: ¿cuántos años tiene? Si todavía hay tiempo de trabajar esa persona, que siempre hay tiempo, pero hay edades donde es mucho más fácil hacerlo, yo inmediatamente le digo: échelo ya de su casa. Ay, padre, no soy capaz. Bueno, si usted, señora, no es capaz, acuérdese de lo que le voy a decir. Marihuanero con comida y dormida, marihuanero para toda la vida. Alabado sea mi Dios. Claro. En cambio, usted echa al muchacho y el muchacho cree que lo van a recibir sus amigos. Pues sí, lo reciben un día, porque al otro día la mamá del otro muchacho le dice: y ese, ¿hasta cuándo se va a quedar aquí? Ay, mamá, es que dormimos juntos. Menos. ¿Cuándo se va ese muchacho? ¿Cuándo se va ese muchacho de aquí? Y el otro cree que lo van a recibir en todas partes. Luego se tiene que ir a la calle, va a tener que tocar fondo. Estoy hablando de un tema que el Señor me está regalando en este momento, no lo había preparado. Va a tener que tocar fondo y va a tener que levantar la mano, volver a la casa y decir: necesito ayuda. Y cuando el muchacho diga: necesito ayuda, inmediatamente entonces lo vamos a ayudar. Porque además les voy a confesar una cosa: nunca ayude a un drogadicto que no haya pedido ayuda. Pierde usted el tiempo, la plata, las fuerzas, el recurso, y pone a dar lora a su hijo en otra parte. Pero cuando el muchacho toca fondo, como el hijo pródigo que tocó fondo, porque quería comerse las algarrobas con las que alimentaban los cerdos, va a levantar la mano, y el día que él levante la mano, usted va a tener la sartén por el mango. Y cuando usted tenga nuevamente la sartén por el mango, lo entra a un centro de rehabilitación. Anoche estuve, no se vayan a poner celosos, anoche estuve en La Milagrosa, de una familia donde hay un muchacho que se está rehabilitando. Me mostraron las fotos, está cachetón, está bonito, está hermoso, qué felicidad. Y yo les decía: este muchacho hay que echarlo. La abuela, la mamá me decían: padre, no somos capaces. Pues cuando sean capaces, el milagro va a suceder. Puesto que lo echaron, el muchacho levantó la mano porque le pegaron no sé cuántas puñaladas, viviendo en la calle. Sí, pasa eso. Que además es la tristeza o la preocupación de la mamá: es padre, donde me le pase algo. Yo le dije: es que le va a pasar algo de todas maneras, viviendo con usted o viviendo sin usted. ¿Por qué? Porque está corriendo muchísimos. Pues ese no era el tema. Pero pónganle cuidado pues a eso: el que no trabaja, que no come. Tercero, Jesús es testigo de cómo hablaban de lindo del templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén pues era muy importante, demasiado importante para los judíos. Tanto así que su reconstrucción comenzó en el año 19 antes de Cristo, y Jesús por allá en el año 30 y pico dice que en 3 días lo reconstruirá. Dice: 46 años nos ha costado reconstruir el templo y tú lo vas a tumbar y a reconstruir en 3 días. Lo que significaba para el pueblo de Dios el templo de Jerusalén. Y Jesús les sale con esta perlita. Escuchen pues: no quedará de esto piedra
sobre piedra, todo será destruido. Eso fue una puñalada abdominal para el pueblo, que nos está diciendo: estamos reconstruyendo el templo de Jerusalén desde el 19 antes de Cristo. Llevamos 46 años reconstruyéndolo. Tú dices que lo vas a destruir y lo vas a reconstruir en 3 días, y después vienes a decirnos que no quedará piedra sobre piedra. Fue muy duro, pero ¿saben qué? ¿Qué es lo que está enseñando Jesús? Nos está diciendo: todo en la vida, por monumental que sea, es frágil y breve, incluida la vida misma. Todo. Usted, ahora que van a estar en el Mundial en Qatar, seguramente van a mostrar esas mezquitas, que una de ellas es una de las 7 maravillas del mundo. Ustedes la van a ver, y no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué significa? Que las cosas humanas tienen su fin y son frágiles, incluida la vida misma. Todo tiene fecha de vencimiento, todo tiene caducidad. Por magno, monumental que sea, todo es frágil y todo es breve, inclusive la vida misma. Todo tiene fecha de vencimiento y todo está expuesto a acabarse en la vida. Y eso es lo que está diciendo Jesús cuando les habla del templo de Jerusalén y les dice: no quedará piedra sobre piedra. Les está diciendo: no se fíen de esos monumentos que ustedes hacen. Y uno en la vida, digamos la verdad, ya aplicándolo a nuestra vida, uno en la vida hace muchos monumentos, que cree que nunca se le van a caer. Uno en la vida hace muchos monumentos. Yo sé que cada uno está pensando en sus propios monumentos. Mi hogar, yo nunca creí que se me iba a desbaratar. Mi hijo es otro monumento. Yo nunca creí que iba a ser tan ingrato y que cuando yo estuviera grande, después de haberle dado educación, después de haberle dado todo y más, ni siquiera le iba a merecer una. ¿A usted le pasó? Pues usted dijo, melliza. Yo no creí que ese monumento que yo estaba levantando, mi hijo, después no le iba a merecer ni una llamada. Yo no creí que mi hogar, que era el super monumento que todos admiraban, que era el ejemplo de mi familia, se me iba a desbaratar. Uno no quisiera que eso pasara, por supuesto. Yo nunca creí que el presidente de la compañía, que todos los días me ponía un mensaje felicitándome, cualquier día, un viernes a las 5 de la tarde, me pidiera el computador y me diera el ácido. Ha sido un placer. Yo nunca creí eso. Y ese era otro monumento. Y uno va por la vida construyendo monumentos. Pero tengamos la plena seguridad que la construcción de esos monumentos, ya lo dice Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Porque por grande y maravilloso que sea el monumento que tú construyas, es frágil y breve. Es decir, se puede caer y se puede acabar. Lo único que no se cae y lo único que no se acaba, curiosamente, ¿saben quién es? Dios. Ese sí es el gran monumento que no tiene ni cómo caerse ni cómo acabarse. Para Él la gloria. El cuarto punto de reflexión. Oiga, siquiera que es puente. Uy, me fueron las manos, me fue todo. ¿Cuál es tu actitud frente a la realidad que estás viviendo? Es una pregunta. ¿Por qué? Porque la realidad que tú y yo estamos observando hoy no es fácil. Está complicada la cosa, ¿cierto? Sí, a nivel local y a nivel mundial. No es fácil. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud?
Yo te voy a proponer una actitud y tú dices sí o dices no. Pesimismo, conformismo, espectador, optimismo, participante. Sí, mis hermanos. Por más duro que esté esto, por favor, tu actitud no puede ser ni de pesimismo, ni de conformismo, ni de espectador. Tu actitud tiene que ser de optimismo y de participante. Y les voy a enseñar esto, o se los voy a recordar. Entre más difícil se ponga esto, más fuerza recibiremos de Dios para sacarla adelante. Diga amén. El quinto punto, rápidamente. Ustedes seguramente escuchan predicadores católicos y también del evangelismo que les encanta hablar del fin del mundo y hacerle dar miedo a la gente. Una señora me dijo en estos días: padre, si es verdad que va a haber 3 días de oscuridad. Yo ya compré las velas y los fósforos. ¿Y usted quién le metió esos cuentos? Acuérdense de esto. Por supuesto que el planeta tuvo un inicio y va a tener un fin, porque todo lo que tiene principio tiene fin. Pero uno que se va a poner a pensar en eso, se enloquece. No, nada. Nada más hermoso que este hoy, que este sol de hoy, que esta mañana de hoy. No nos preocupemos por el futuro, que el futuro está en las manos de Dios. Y no nos dejemos asustar, ni entremos en pánico por ciertos predicadores que están hablando del fin del mundo. Por supuesto que el planeta algún día se va a acabar porque algún día inició, pero también creo que no nos va a tocar a nosotros. Lo que sí sé es que el fin del mundo le va llegando a cada persona cuando se va muriendo. Se va muriendo y ya no más, alabado sea Dios. Sexto punto, muchachos, ojo. Levante la mano los que tienen algún problema. No levante la mano. Bueno, les voy a enseñar una cosa. Nunca se identifiquen con el problema. El problema es una forma y usted es un ser. No se identifique con el problema, porque usted se identifica con el problema y se lo traga el problema. El problema no es su vida. El problema hace parte de su vida. Porque si usted vuelve el problema a su vida, ahí sí, como dice la canción, flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones. No. Usted no desconozca el problema, pero no crea que el problema es todo. Y le voy a dar una pistica. Cuando usted tenga un problema así, esos chicharrones de 100 patas, porque a veces nos dan problemas como un chicharrón de 100 patas, comience a buscar las cosas buenas, las otras cosas buenas de su vida. Péguese de las cosas buenas, que seguro las va a encontrar. Hombre, tengo un problema en el trabajo, pero tengo una familia maravillosa. Hombre, tengo un problema en la casa, pero tengo un trabajo muy bueno. Es decir, no se enfoque en el problema, porque se lo traga el problema. Hay que aprender a no identificarse con el problema. Y 7, hermanos, 3 promesas muy lindas que el Señor en su palabra nos da hoy. Dice: yo les daré palabras de sabiduría para que ustedes puedan enfrentar al adversario. Es una promesa. No tienes que preparar nada. Usted inmediatamente, cuando se vaya a encontrar con aquel, dice: Espíritu Santo. Ustedes saben cuál es mi aquel, tranquilos. Yo cuando me voy a encontrar con un aquel, digo: Espíritu Santo, dame palabras. Usted me prometió eso. 1. 2, me prometió que no se perderá ni un cabello de mi cabeza. Así yo me quede calvo, sigo creyendo en eso. Es decir, que Dios me protegerá. Eso significa que Dios estará de mi lado, estará de mi parte. Y tercera promesa dice que con el aguante, la perseverancia, ganaremos la vida. ¿Para qué más? ¿Para qué más, hermanos? Yo les daré palabras. No se perderá ni un cabello de su cabeza.
con la perseverancia ganarán la vida. Bendito sea Dios por la palabra de hoy. Amén.